¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, donde estamos ahora aquí en el edificio anexo, frente al Palacio Principal, donde la semana pasada hubo sesión y esta semana por lo pronto solo se espera actividades de comisiones. ¿Qué tal, Débora de Urieta? ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Cantando. preparada para 2 días intensos. 2 días intensos, pero además acá nomás vamos a tener sesión que es en el Senado, seguramente. Por lo menos esos son los rumores por estas horas de que habría una sesión el miércoles, no el jueves como suele pasar en el Senado, porque el fin de semana tenemos 4 elecciones, así que los senadores de esas provincias pidieron que si hay sesión, que sea el miércoles. Que sea el miércoles. Nosotros nos vamos a los títulos del día. Régimen Penal Juvenil, se reúne el plenario de comisiones este martes por la tarde para dictaminar. Moratoria previsional, se reúnen también este martes un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda para continuar con el debate sobre una nueva moratoria previsional. El Senado trata ficha limpia. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser ley el próximo miércoles en la Cámara Alta. Bueno, y decíamos recién, entonces el miércoles está convocada la sesión a las 14 horas. En realidad hay un acta de labor parlamentaria que citó a la reunión, a la sesión a las 14 horas. Había rumores el fin de semana, no sé si te llegaron, Débora, de que podía anticiparse la sesión y ser a las 11 con algún tipo de cambio de orden, ¿no? Como para que primero se trataran las autoridades, que es uno de los temas que está en el orden del día. Exactamente, quedó pendiente eso, que no tuvimos la sesión preparatoria del 28 de febrero, ¿no? Creo que 24 era. Bueno, pero sí, siempre la última se dice semana 28, de febrero. sí. No tuvimos la elección de autoridades tradicionales. Exactamente. Y eso está en el temario al final. Me decían que por ahí podían pasarlo al principio. Es una artimaña como para que nadie se escape. Y quede resuelto el tema. Y ficha limpia, yo creo que ya están los votos y va a ser ley. No me da la sensación de que pueda pasar otra cosa. Mira, lo decía en el programa anterior. Yo aprendí a creer en las fuerzas del cielo. ¿Y qué significa eso? Me perdí. Que todo puede pasar en este Congreso. A mí también, matemáticamente hay 38 votos a favor y 34 en contra. Pero bueno, ya vimos que el oficialismo ha sabido hacer uso de los vínculos que tiene con los gobernadores y demás. En este caso, al menos por ahora no lo veo, porque se supone que el oficialismo acompañaría el proyecto, pero ahí hay 2 cuestiones a tener en cuenta, que por qué no le interesa tanto al oficialismo que avance el proyecto. Por un lado tiene que ver con la candidatura de Cristina Kirchner, que sigue siendo un enigma, pero si hay algo que quieren los libertarios es que Cristina Kirchner siga siendo candidata para polarizar con ella, ¿no? Lo que pasa es que eso que decís, no te lo voy a contradecir, pero de alguna manera choca con la hoja de ruta que tuvo este proyecto. Este proyecto lo escribió el gobierno, lo envió en enero y lo aprobó en febrero. Y el proyecto, como está redactado, de alguna manera impide a Cristina Kirchner ser candidata. O sea que si eso fuera la intención del gobierno, no debería haber enviado el proyecto en enero. Pero vos te acordás qué pasó cuando se cayó la sesión, entre otras cosas. Eso fue en noviembre. Pero ¿te acordás qué pasó ahí? 10 diputados de la Libertad Avanza pegaron el faltazo y las repercusiones que tuvo en la opinión pública ese tema fue muy, muy fuerte. Claro, pero por eso ya se envió un proyecto como se subsanó. Por eso, pero ahí hubo un indicio de que al gobierno no le interesaba que prosperara. Está claro, pero bueno, después como que reculó el gobierno. Pero después pasaron cosas, diría Macri, más acá en el tiempo. Silvia Lospenato, diputada nacional, gran impulsora de ficha limpia. Vos decís ficha limpia y automáticamente pensás en Silvia Lospenato. Que en ese momento todavía no estaba confirmada su candidatura a legisladora porteña. No, ella era diputada, venía el PRO trabajando muy cerca del oficialismo. Bueno, más acá en el tiempo, ella queda en la cabeza de lista del PRO para legisladora porteña y ahora se está enfrentando con Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei. Se están disputando el segundo lugar para las elecciones porteñas, al menos por ahora las encuestas dan a Leandro Santoro, también diputado nacional, primero. Pero el segundo puesto obviamente está entre ellos. Eso es el 18. El 18 de mayo se votan por boleta única electrónica los 30 legisladores que se renuevan.
los planteos que hacen desde el oficialismo es, ¿le vamos a dar un triunfo a los Penato al filo de las elecciones legislativas cuando estamos ahí supuestamente codo a codo disputando el segundo puesto? ¿Por qué no esperamos 20 días? Exactamente. Claro. Pero ya hubo... A eso le veo más color. Bueno, ya hubo, en 2 oportunidades se pospuso el tema. ¿Te acordás cuando se volteó en el pliego al hijo y a Mansilla? Se había llamado una sesión, pero ahí... la sesión la propuso el oficialismo. El oficialismo, pero después se dieron cuenta, no tenemos los votos, no está garantizado el quórum, va a ser un escándalo si encima se rechaza el tema. Y después se volvió a posponer cuando fue la reunión de labor, en esta que se acordó para el 7, que algunos senadores, sobre todo del radicalismo, propusieron que el día que se celebraba la sesión por el Papa Francisco, que también se tratara ficha limpia. En ese contexto dicen varias fuentes que Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza del Senado, dijo: a nosotros no nos quita el sueño que avance ficha limpia, y bajo el argumento de que tenía que ser una sesión acotada y que se aboque solo a homenajear al Papa, se acordó patearla para ahora este miércoles. Pero bueno, hay que ver cómo avanza la cosa, pero ya hubo 2 intentos, o no 2 intentos, 2 veces que se pospuso el tema, la tercera es la vencida, no lo sabemos, me da la pero... sensación de que hoy el gobierno pagaría más el costo de que no se trate, que para se mí trate. también. Y creo que todo está indicado para que sea ley. Esto es el miércoles a las 14, si es que no hay un cambio de planes, que esto solo sería posible si hay una reunión de labor parlamentaria. Que viene habiendo, la verdad, reuniones que viene de labor, habiendo, sí. generalmente es el día anterior. No como durante la presidencia de Cristina Kirchner, que te acordás que no existían las reuniones de labor. No existían. Lo que pasa es que cuando tenés mayoría... Sí, cuando no tenía mayoría tampoco. ¿Te acordás que después perdieron? Después perdieron al final la mayoría y claro, el tema es que cuando tenés mayoría emitís un decreto y juntás los votos total. Sí, y ya está. De hecho, las reuniones de labor tienen sentido en muchos casos cuando negocias un temario con los votos ahí, si ya tenés los votos. Pero por pronto mañana una jornada muy intensa de hora. Mañana es el día en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque vamos a tener, inclusive temprano, una de las primeras actividades es la continuidad de los plenarios para discutir si sigue o no la moratoria previsional. Exactamente, un tema que viene copando la agenda, sobre todo acá en Diputados, desde el año pasado. ¿Te acordás que se había avanzado, tema jubilación en general digo, ¿no? Se había avanzado en una mejora para los jubilados que finalmente fue vetada por el presidente Javier Milei. Ahí vimos el nacimiento de los radicales con peluca y el asado de los 87 héroes. Bueno, más acá en el tiempo, después de que venciera la moratoria previsional el 23 de marzo, ¿te acuerdas que hubo una sesión fallida, que no se reunió el quórum para prorrogar justamente esa moratoria previsional? Que no olvidemos que en la Argentina 9 de cada 10 mujeres no cumplen con los requisitos y 7 de cada 10 hombres tampoco, es decir que no cumplen con los 30 años de aporte. La moratoria previsional vencía el 23 de marzo. Sí. No se prorrogó. No se prorrogó. ¿Qué pasa con las personas hoy que no cumplen con los 30 años? Porque acá hay un punto importante, porque siempre se habla de que hay quienes no cumplieron con la edad, con el tiempo, perdón, de aportes y fueron jubilados. Ahora, si yo cumplí con 20 años, algo me tenés que dar, porque si no, devolveme la plata. Bueno. O sea, te puedo decir lo mismo ya con el hecho consumado, que no hay moratoria. ¿Qué pasa hoy con esa persona? Bueno, hoy, en teoría, si no cumplís con los 30 años, accedes a la PUAM. ¿Qué es la PUAM? La PUAM representa, me toma examen ya, representa el 80% de la jubilación mínima. Muy bien, ya lo expliqué igual. Así que no tengo acá. Ella se ríe porque sabe que hablamos de estos temas todo el tiempo, que yo lo sé, pero bueno, por ahí alguien se pierde. Obviamente, hay que explicar todo. La PUAM representa el 80% de la jubilación mínima, que hoy ronda los 300.000 pesos, pero que no tenés algunos beneficios que tienen los jubilados, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, no acceden al bono que viene muy retrasado, que es un bono de 70.000 pesos. Por eso se plantea esto de prorrogar la moratoria, para que la gente no caiga en la PUAM, que es obviamente un Hay varios proyectos en este plenario de mañana. Inicialmente se preveía un dictamen mañana, pero se postergó una semana para el 13. Y hay varios proyectos y me da la sensación de que puede haber un amplio consenso para lo que sería una prestación proporcional, ¿no? También hay en ese sentido varias propuestas, pero lo que planteó el otro día Nicolás Massot, diputado de Encuentro Federal, es que justamente hay 21 proyectos de ley. Primero, que hay que mandarle todos esos proyectos a la Oficina de Presupuesto del Congreso, que sería muy trabajoso. Entonces la idea es un poco pulir, a ver con cuáles se avanzaría,
pero lo que él planteaba es, primero, que no se tiene en claro cuánto se ahorra el gobierno desde que venció la moratoria previsional, entre otras cosas, porque no tenemos presupuesto desde hace 2 años. Entonces también partir con ese dato para, en base a eso, ver qué salida se le puede dar al tema previsional, si avanzar con la moratoria, con un sistema que sea proporcional a los años de aporte, ir como acotando los temas, ¿no? De todas maneras, corrijo algo ahí, Sí. tiene razón Mazot, pero este gobierno nunca pensó, para el presupuesto de este año, tengo entendido, que la moratoria siguiera. No, pero como tenemos un presupuesto que se estimó cuando todavía había moratoria... En el proyecto de presupuesto creo que no había moratoria. ¿En el de Javier Milei? En el de Milei, no, claro. Pero en el presupuesto actual, lo que está, claro, el que está ¿qué vigente, impacto tendría? Claro, ¿qué impacto tendría hoy en las arcas del gobierno lo que se ahorra el gobierno por la no prórroga de la moratoria? Y en base a eso ver qué se puede hacer. Así que seguramente se va a avanzar en proyectos más acotados. Igual, la verdad es que son bastante acotados los proyectos. Uno es para la prórroga, otro es un bono, otro es un monto excepcional, otro es para actualizar los remedios que reciben los jubilados. Bueno, hay varias iniciativas, hay que ver qué batallas deciden dar los diputados, porque también están analizando ir a una sesión en los próximos días justamente con el tema discapacidad, con el tema previsional y con el tema Libra. Con el tema discapacidad es interesante porque el otro día hubo dictámenes de la UCR y del PRO. Sí, que vos estabas alarmado por ese... Bueno, no alarmado, sorprendido por el tema. No, es un tema que sigo particularmente porque tengo un hijo con la condición del espectro autista, entonces conozco muy bien el tema. Y bueno, es muy importante que se actualicen las prestaciones. Totalmente. Esto es interesante porque, digo, me parece que es un punto en el que puede haber acuerdo inclusive con el gobierno. O sea, hay mucho ruido por las pensiones, porque hay pensiones mal dadas, algo que el gobierno debería auditar. Todos los gobiernos deberían auditar, además de no darlas. Este gobierno llegó, no nos consta que haya dado pensiones mal otorgadas, que haya habido pensiones mal otorgadas, pero todos pueden auditar. Ahora, sería interesante que se actualicen las prestaciones, y en esta actualización de las prestaciones, que son las que cobran los profesionales, hay proyectos para indexarlas de la UCR, del PRO, además del resto de los bloques. ¿Por qué digo esto? Porque si hay un consenso que llega a 2/3, sería muy difícil el veto. Y creo que en el tema previsional se apunta a un final parecido, ¿no? Esa es la idea. Después de la experiencia que tuvo el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados el año pasado, yo creo que tratan de ser menos ambiciosos, pero reunir la mayor cantidad de votos para, de alguna manera, plantársele al gobierno frente a un veto, sobre todo en un año electoral, y hay que ver cómo impacta sobre todo las peleas del PRO con la Libertad Avanza, de la UCR, que ya empieza a haber algunos despechados, si querés. Hay que ver cómo impacta eso al momento de la votación. Y tema, esto que decías de discapacidad, algo que dijo Daniel Arroyo, que es el que encabezó el plenario de comisiones días atrás respecto de las pensiones, y es que se pidieron el año pasado unas 500.000 pensiones y que se entregaron algo así como 500. No alcanzaba a ser ni el 1% del total de lo que se pedía. Y que bueno, lo que plantea Arroyo es, obviamente hay que auditar, pero no por eso dejar de dar pensiones a quienes sí les corresponde, ¿no? Sí, no, porque pasa lo mismo con desarrollo social. La auditoría es un trabajo de quien está gobernando en ese momento. Exacto. Quien está gobernando tiene que auditar, y si hay una pensión o un plan social mal dado, lo tiene que corregir, y eso genera un enorme ahorro fiscal para otorgar a los beneficiarios que sí corresponden. Y aunque no sea enorme ahorro fiscal, por más que sea 2,50 pesos, está bien que se corrija, que se audite, pero mientras vos auditas tenés que seguir entregando a quien le corresponda las prestaciones, en este caso las pensiones, ¿no? Entonces eso era otro de los temas que se planteaba, y hablas con la gente de la UCR y te dice que el impacto fiscal de su dictamen es mucho menor que, por ejemplo, el de Unión por la Patria. Eso tiene que ver con que Unión por la Patria lo que plantea es que las prestaciones sean, tengan, aparte de una actualización, una compensación retroactiva 2023. Bueno, y ahí lo que hubo de parte del PRO es un análisis respecto a cuánto se perdió de poder adquisitivo de las prestaciones durante el gobierno de Alberto, que fue un montón. Fue un montón porque la inflación... Entonces, como que bueno, pero pasa a tomar el último año y en realidad se perdió los últimos 5, es injusto. Creo que esa es la parte que no hay consenso. Pero sí la indexación futura de las prestaciones. Exactamente, por eso por ahí sería un proyecto menos ambicioso. Obviamente que los que están esperando que se les reconozca a todo lo que no se le pagó, no les va a gustar mucho el proyecto menos ambicioso. No lo que no se le pagó, sino que quieren recuperar el poder adquisitivo, que es lo que queremos todos. Exactamente, que por lo menos... Nadie no pagó, digamos. Bueno,
Total, pero lo que quiero decir es que por ahí es un proyecto menos ambicioso, pero que tiene más chances de primero ser aprobado y después, ante un eventual veto por parte del presidente, poder ratificarlo acá en el Congreso. De hecho, hablaba con una diputada que viene siguiendo todos estos temas y me dice, mira, al gobierno no le tembló el pulso para vetar el tema jubilaciones, tampoco para el tema discapacidad, no le va a temblar el pulso para vetar, Sí, pero perdón, universidades. Con 2/3 es complicado porque el veto no te funciona. No, por eso es que consideran que, pese a que el impacto fiscal sea pequeño o lo que fuere, que el veto podría venir. Por eso es esto que vos decís, que tratan de llegar a los 2/3. Mañana sí el gobierno, mientras estamos acá, la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, sí, está afinando firmas, está con los documentos tremendo, ahí yendo y viniendo, porque tiene mucha expectativa mañana de dictaminar el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. El gobierno propuso que sea 13 años, ya hay un consenso de que sea 14, todos los bloques opositores, menos Unión por la Patria, firmarían ese dictamen. Lo que se está puliendo es la letra fina, ¿no? Vos que seguías cómo se dividió la Unión por la Patria en el Senado con temas vinculados con seguridad, ¿cómo lo ves? ¿Se parte UP o todos rechazan? Bueno, acá hay un ingrediente que no está en el Senado, que es el Frente Renovador, que tiene proyectos similares al que envió Javier Milei, presentados en épocas de autonomía del resto del peronismo. O sea, me da la sensación de que si están los votos en UP, lo que puede haber en tal caso son ausencias, abstenciones. Claro. Me parece, no sé si se van a animar a exponerse. En el Senado, en ese momento, a uno de los proyectos de la agenda de seguridad sí necesitaban algunos votos en febrero y tuvieron la ayuda de UP. El gobierno no está trabajando pensando en la ayuda de UP, está buscando las firmas sin Unión por la Patria. Mañana tengo la sensación y la información de que va a haber dictamen. Sí, están lo que muy puede llegar a haber es muchas disidencias y eso es peligroso en el recinto. Claro, pues no sabes con qué salís al final del día, ¿o no? Y algunas cuestiones se estaban definiendo ahora. En este momento, lo que sí hay mucha voluntad de parte de la conducción, ya sea de Laura Rodríguez Machado, que es del PRO, como de Manuel Quintar, que es de la Libertad Avanza, de generar un texto que pueda salir. Total, ¿no? pues además es un tema que se viene arrastrando desde el año pasado, se le dio un montón de debate, vinieron casi 30 expositores, e imagino que Rodríguez Machado, que no olvidemos que es muy cercana a Patricia Bullrich y es la que impulsa acá en diputados toda la agenda de seguridad, debe querer avanzar con otros proyectos de ley, como por ejemplo el que es antibarras. ¿Antibarras era? Algo así. Antibarra brava. Tenemos malas historias de eso acá. ¿Cómo? Hay que ver cómo tenemos malas historias. ya me acuerdo en su momento. Estuve sondeando, te cuento el proyecto, cómo quedaría el dictamen de baja edad de imputabilidad, por lo menos lo estuve viendo. Y me parece que se viene una ley muy, muy completa con, por ejemplo, condiciones de detención, porque hoy hablamos de, bueno, no van a la cárcel, van al instituto, pero nadie sabe cómo están los institutos y suelen estar en condiciones bastante malas. Condiciones de detención. Obviamente que esto hay quienes dicen, pero esto es caro, no sé cómo lo van a hacer. Esa es la duda, total. Pero también lo que tiene que ver con no mezclarse con los adultos, de establecer penas máximas, no elevadas, de la posibilidad de que el juez defina la excarcelación con más amplitud que en adultos, derecho a defensa. Hay mucha gente capaz laburando en esto. Recordemos que este Congreso tiene ex jueces, tiene politólogos, tiene muchos abogados penalistas, o sea que y se están recolectando opiniones de todos. O sea que me parece que va a ser un error reducir, si bien los tituleros vamos a hacerlo, reducir el proyecto a la edad de imputabilidad, ¿no? Sí, y además ¿cuántas comisiones están? Como 5, ¿no? Es más de la mitad del recinto, es una cosa tremenda. Firmas. Bueno, no es la mitad del recinto. 129 necesitas para una ley. Acá es el 60% de lo que necesitas para una ley. Es un montón. Si no consensuás en comisión, no sale nada. Así que el trabajo realmente que viene haciendo Rodríguez Machado, te guste o no la ley, lo que fuera, es muy fino para justamente reunir todas las firmas. Está Manuel Quintar, que es el presidente de la Comisión de Justicia, está Roxana Reyes, radical, presidenta de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, y bueno, la Comisión de Presupuesto, que obviamente tiene que estar con José Luis Esper. El miércoles, Débora, vuelve a reunirse la Comisión de Agricultura que preside el entrerriano radical Atilio de Benedetti, y es para seguir debatiendo un proyecto de ley o una eventual ley que impida que vuelvan a aumentar las retenciones a las exportaciones. ¿Cómo viene eso? Mira, ¿Le veo con menos votos? Te digo la verdad. Pará. A mí me contaron, ¿Qué te contaron? Que iba a reunirse, no sé si esa reunión se produjo porque lo tengo que escribir ahora. Bueno.
que se iba a reunir. Lo voy a escribir antes que vos. ¿Quién preside la Comisión de Agricultura? Barletta, ¿no? No, Atilio Benedetti. Entrerriano de la Unión Cívica Radical. Claro. Que se iba a reunir con Martín Menem para avisarle que iban a dictaminar este miércoles este proyecto de ley para que justamente la baja temporaria... ¿Quién va a firmar el dictamen? Pero hay impulsores del PRO, de la UCR, de Encuentro Federal, ojo. ¿Y qué más? Pará. Si está la mitad más uno las firmas. Bueno, pará. Le avisaron, iban a avisarle al oficialismo, vamos a firmar dictamen. Pero todavía falta otra comisión, que es la de José Luis Espert. Entonces ahí ya se le empieza a complicar el panorama. Pero de alguna manera... Te repito la pregunta, ¿tenés la mitad más uno la firma de la comisión? No los conté. Te dije que lo voy a... ¿No te da? No está la Libertad Avanza, no está Unión por la Patria, no me da los números. Bueno, habría que ver. Bueno, no sé, capaz firmar otro de rechazo y abajo. No, si no está la mitad más uno, no hay dictámenes válidos. No te van a dictaminar uno de rechazo. No estamos contemplando en este tema que la Libertad Avanza y Unión por la Patria están juntos. Pero lo que yo te quiero decir, salvo alguno de UP que deslizó algo, pero lo que te quiero decir es que de alguna manera la oposición o los cercanos al gobierno le están alertando al gobierno: hagan algo con el tema retenciones. Lo tuvimos a Puyaro el fin de semana, que salió muy fuerte a hablar de temas retenciones. Son varios los gobernadores que vienen planteando esto. De alguna manera le están tratando de marcar la cancha al gobierno con el tema de retenciones, que es una de las promesas que hizo Javier Milei cuando asumió, que sigue sin cumplirse, ¿no? Pensemos, a ver, 98 diputados tiene Unión por la Patria. Sí. ¿Cuántos tiene la Libertad Avanza? 38, no, 39. Ajá. ¿La mitad más uno es? Pero no va a llegar, ni siquiera se va a dictaminar en presupuesto y Hacienda. O sea, no podés ni empezar a hablar. No, pero lo que digo es que le están tratando de marcar la cancha al gobierno. Hay reuniones de comisión, Bueno. ¿Y qué es lo que te dicen, por lo menos, algunos de estos impulsores de este proyecto? Que, de vuelta, pinzas porque era uno de los sectores interesados, al gobierno le preocupa este tema, no por el dictamen o no porque avance en el recinto, porque en el recinto no avanza ni de casualidad, pero sí que el campo se empiece a organizar y se pare firme frente a este reclamo. Por eso no descartemos que, no digo que vaya a pasar, que el gobierno finalmente conceda este reclamo y que se mantengan bajas las alícuotas frente al temor de una eventual... Recordemos que Milei dijo que va a depender de la liquidación. Bueno, está bien, pero recordemos que el campo de esa advertencia que le hizo el gobierno no le cayó para nada bien, ¿no? Esto va a ser el miércoles 10 de la mañana. El miércoles de la mañana. Comisión de Agricultura. Exacto. Nosotros tomamos una pausa, ¿te parece? Me parece. Enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel renovado. Me acompaña mi amigo Guido Brablaski. ¿Cómo anda, Guido? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Señor Muy bien, Marco muy bien. Giorgetti, ¿cómo ¿Cómo anduvo? andan? ¿Bien el fin de semana? Muy bien.
Bueno, tenemos una semana, recién hablábamos con Débora, intensa los primeros días, mañana y pasado, martes y miércoles, después desvanece un poco, según cuentan en los corridillos del Congreso, un poco tiene que ver con el super domingo electoral que vamos Empiezan a tener. las elecciones. ¿No? ¿4 elecciones hay? Provinciales, ¿no? Sí, 4 Sí. elecciones. Chaco, una. Jujuy, Salta. Mucho norte, ¿no? Nos Y vamos falta al una, norte. me parece, ¿no? Salta, Chaco, Jujuy. Y falta Ajá, una. y ahora, ¿la cuarta cuál era? Hay que buscarla. Hay que buscarla, De pero memoria bueno, no va a salir. ya Misiones. Misiones no es más Misiones. adelante, no, creo que más adelante. Bueno, No. ya nos va a salir. Por lo pronto eso obliga a que el jueves todos quieran estar con vuelo de retorno, ¿no? Claro. Sobre todo. Y el Son mañana, muchas provincias. 4. decíamos mañana, Guido, una jornada muy intensa de comisiones, ¿no? Varios temas. Sí, bueno, mañana se reúne el plenario de comisiones para dictaminar régimen penal juvenil. Se reúne, sí, se reúne Con- ya creo que con la decisión de dictaminar, San recién Luis. decíamos, San Luis, nos San Luis, apuntan ahí, San Luis, falta claro, de San la Luis. cuarta, estamos No, buscando. un poco en el Entonces, San centro. Luis, Jujuy, Chaco y Salta. Elecciones legislativas locales. En una situación más o menos normal, si es que existe la palabra, Epa. no habría esta semana, no habría Actividad. ningún tipo de reuniones ni nada que en la Cámara, ¿no? ¿Y qué pasó que no Probable. estamos en la normalidad? ¿Cuándo nos No. hicimos tan normales? Bueno, creo que hay una seguidilla de situaciones, un poco es la dinámica que está teniendo la Cámara, otra... Más que otros tiempos. Cambió más que en otros tiempos. Lo del Papa Francisco. Lo del Papa Francisco atrasó llegó una una semana. postergación y ya una anomalía que fue todo lo que pasó la semana pasada con los feriados. Porque Claro. también en situaciones normales, entre comillas, no debería haber habido actividad la semana pasada, porque cuando hay feriados generalmente no hay actividad, ¿no? Exactamente, tuvimos Dos actividad feriados. martes y miércoles con el jueves 1 de mayo, Claro. con lo que eso implica, ¿no? Porque la posibilidad de conseguir vuelos es muy acotada. Y bueno, me contaban que justamente el plenario para debatir la baja de imputabilidad, que va a ser mañana, iba a ser el miércoles de la semana pasada, y había riesgos de algunas firmas que faltaran por no poder estar, ¿no? Y porque son 4 comisiones, en el mismo plenario necesitan que haya firmas en las 4 comisiones. Y eso siempre ha sido uno de los temas que ha complicado la realización de este plenario, por lo menos este año, que han buscado varias veces ya esta reunión que se va a desarrollar mañana para firmar dictámenes, más allá de la polémica y las discusiones que ha generado el tema puntualmente del proyecto de baja de edad de imputabilidad. También la cuestión logística haya sido un factor en este proyecto. Es curioso porque habitualmente cuando un proyecto es del oficialismo no suelen enviarse a muchas comisiones, así se facilita el despacho, Claro. pero esto fue una excepción porque el proyecto es del Poder Ejecutivo y se envió a 4 comisiones y es difícil porque tenés que buscar la mitad más 1 de las firmas, si no queda congelado. Exactamente, en las 4, ¿no? En total, en cada una de las comisiones tiene que haber firmas. Miércoles, Guido, para vos ficha limpia es ley, ya está. Eso parece, ¿no? Hace 10 años estamos con Guido escuchando esto, nos cansamos. Hace de 10 eso, años pero sí. que parece. ya está, para vos ya está. Debería, ¿no? Yo creo que ya está, yo no debería veo, estar. Sí, sí. A ver, uno Me lo que hace reservo acá es siempre un medir poquito de costos duda, políticos, pero ¿no? ahora parece que sí. Uno lo que mide acá son costos políticos y no ve a ningún sector. Un sector que esté en contra de este proyecto lo debe argumentar con tiempo. Y por fuera de Unión por la Patria no hay nadie que esté argumentando. Bueno, en Unión por la oposición. Patria ni siquiera está en contra de Unión por la Patria, sino que tiene un dictamen propio, mucho más Bueno. flexible, con el tema de la sentencia firme, que es un poco reforzar lo que ya existe. Pero el resto Pero de no los está en bloques, contra. el resto de los bloques por ahora, Se destrabó con los ¿Aprueba? santacruceños, ¿no? sí que ellos dicen que nunca lo trabaron, que fue Claro. un malentendido. Sí, bueno. Dicen eso. Una provincia que juega de manera singular, ¿no? Claro, Se son hace dos fuerte en el senadores. Senado. se Y hace acá fuerte en son el los Senado. diputados, siempre está Sergio Acevedo por un lado y Garrido, ¿no? Claro, otro en el diputado caso por de los dos otro. senadores, que son José Sí. Carambia y Natalia Gadano, fueron parte de un acuerdo local. Estas son las cosas que no vamos a ver más ahora si no hay primarias. Ujú. Cuando había primarias, hacían acuerdos muy tempranos en el año electoral, se hacían Sí. en abril, mayo, se presentaban la lista, y el acuerdo, bueno, vos sos candidato a senador, yo a gobernador, bueno, acordemos. Vamos a una paso grande. Después la coyuntura electoral te lleva a que esa lista progresa y terminan siendo electo senador. Cuando las listas se presentaban, como va a pasar ahora, muy
poco tiempo antes de la elección, ya el que se anota sabiendo las chances que tiene, ¿no? Me parece que eso es lo que pasó en Santa Cruz, ¿no? Que justamente el gobernador Claudio Vidal fue electo gobernador antes de las primarias, creo. Entonces, cuando llegó ese momento, tenía una fuerza enorme y su lista de senadores valía un montón. Claro. De 2 aliados. Claro. Pero si no, pero bueno, son los que en muchos casos paralizan o generan mucho ruido en las negociaciones en el Senado. En la Cámara de Diputados mañana va a continuar el debate de la posibilidad o no de que continúe la moratoria previsional que venció el último 23 de marzo. Esto es la posibilidad que tenían hasta ese entonces de jubilarse quienes no hubieran cumplido con los 30 años de aporte. Hay muchas propuestas para que esto o continúe o se cambie y se reemplace por otro sistema. Marcos, contame. Detalles de lo que pasó la semana pasada para tener un poco de contexto de cómo están los números, las posiciones dentro de la comisión, el plenario que vos decís, que bien decís, va a estar definiendo mañana qué hace con los proyectos de reforma del sistema jubilatorio o modificaciones al sistema jubilatorio. Una particularidad del último plenario informativo es que pasaron 2 ex directivos ejecutivos del ANSES. Miércoles a la tardecita. Miércoles a la Cuando tarde. estábamos por acercarnos al feriado, estaba ahí el anexo acá, donde estamos acá arriba, donde estamos nosotros, dele, al parecer, exfuncionarios de ANSES, explicando un poco cómo está el tema, ¿no? Muchos especialistas, abogado laboralista, abogado previsional, especialista. También hubo representación de algunos sindicatos. Yo me quedé con estos 2 testimonios que son los que han vivido de primera mano la gestión de ANSES, que es el encargado de manejar los fondos de las jubilaciones y de 2 espacios políticos distintos. El último director del ANSES del kirchnerismo, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y uno de Diego los que... Bocio. Diego Bocio. Ex diputado nacional. Diputado nacional también. Y Osvaldo Giordano, el primero que estuvo a cargo de la gestión del ANSES en el gobierno de la Libertad Avanza hace muy poco, que tiene vínculo, es de pareja de la diputada Alejandra Torres, pero no ha sido diputado nacional. Eso es lo que lo conecta con la Cámara de Diputados únicamente. Pero bueno, de primera mano, ambos exponiendo también en base a lo que les tocó vivir de cerca en la función pública. Vamos a repasar un poco las textuales. El primero de los que lo hizo fue Osvaldo Giordano. Esta es defendiendo la postura del gobierno, ¿no? Defendiendo la postura de lo que sería los que están en contra de hacer una prórroga a las moratorias, como propone Unión por la Patria. En este caso, entre las 3 posturas que remarcó, también habló en base a informes de la Fundación Mediterránea. Giordano. Las 3 posturas: estar en contra de prorrogar las moratorias, los que están a favor de prorrogar las moratorias, y una tercera posición que es una modificación a la PUAN, se ubicó en esta tercera línea, pero claramente en contra, también posicionado sobre lo que manifiesta el oficialismo, que es que una prórroga, cuando hablamos de una prórroga, siempre estamos hablando de parches, y el sistema necesita un reordenamiento integral. Recordemos cuando la moratoria se hizo, hoy hablaba Débora, decía, quien no está en moratoria va hacia un sistema de pensión, ¿no? Sí, pensión que es el 80% de la jubilación mínima. Y recordemos que cuando la moratoria empieza, no existía esa PUAN, que nos tocó cubrir con Guido allá por 2016 en una ley jubilatoria que se fue para todos lados juntos y que ahí en el medio le metieron una PUAN. Entonces hoy no es que te quedás sin nada. No. Antes de la moratoria te quedabas sin nada. Sí. Y era polémico porque yo hice aportes 18 años y que me quedé sin nada, devolverme los aportes. Eso hoy no pasa. Exactamente. Hablando de la PUAM, el siguiente textual ya lo conecta con uno de los proyectos y, como decíamos, el que ha impulsado la diputada Alejandra Torres de Encuentro Federal, dijo que la PUAM es perfectible por tener algunas deficiencias, trata igual a la gente y trata de manera desigual a quien está cerca de los 30 años con aquel que no aportó nunca. Me parece que está ahí tirándole un centro a la prestación proporcional, ¿no? Exactamente, un centro al proyecto de Encuentro Federal.
Esto que vos decías recién, yo aporté 18 años, voy a ser tratado igual que el que no aportó nunca. El que no aportó nunca. Y el que Eso es lo que hace hoy la PUAM. Claro, es lo que señala Giordano. ¿Y el que ¿no? aportó 25? Sí, bueno. por Bueno, eso. quedará muy Tremendo. cerca de una jubilación mínima, o más cerca de una jubilación mínima. En algunos casos hay quienes aportaron, si fuera proporcional, tendrían más que una PUAN. Exactamente. Esto fue un poco la postura de Giordano, que viene en línea. Es un ex funcionario del gobierno actual que se posiciona en parte en el mismo lugar que la Libertad Avanza, que es en contra de la moratoria, y en parte a favor de discutir la proporcionalidad dentro de la pensión universal que está vigente hoy en día, caída la moratoria en marzo. Y el otro funcionario, como decíamos, Diego Bocio, aquí su imagen también presente en el plenario, que fue diputado nacional, presidió un bloque de justicia, o estuvo liderando un bloque justicialista durante el gobierno de Mauricio Macri. El sistema jubilatorio actual encontró un techo entre el 2015 y el 2017, esto es, terminada la gestión, o el último año de gestión de Cristina y los primeros años de Mauricio Macri. Ahí aparece la reforma, en el medio de la reforma que comentaba recién Mauricio, y lo que ha ocurrido desde entonces es una caída muy fuerte del haber jubilatorio. Hizo mucho hincapié en discutir lo que gana hoy un diputado nacional, trajo filminas incluso. Diputado no, jubilado. Un jubilado, perdón. Discutir lo que gana un jubilado, habló en general de cómo está la situación de los saberes jubilatorios, hizo foco en eso. Defendió las moratorias que él en su momento defendió como director de ANSES y después votó como diputado nacional, las defendió a diferencia de Giordano, pero coincidió que el sistema actual ya tocó su techo y merece una discusión, y ahí hizo las siguientes afirmaciones, para ya entrando en el tema de modificar una reforma. No podemos pensar en un sistema jubilatorio disociado de la realidad del mercado de trabajo. Trajo muchos gráficos que tienen que ver con la realidad actual del mercado de trabajo, de cuánto aporta cada una de las áreas del trabajo, los trabajadores en relación de dependencia, los informales. Esta cuestión que se ha hablado mucho, o se habla mucho siempre que se habla del sistema jubilatorio. Y por último, un detalle que dejó también como una idea a sus ex compañeros de la Cámara. La reforma previsional debe tener consenso de las cámaras, pero también dijo que debe tener diálogo y consenso con el Poder Ejecutivo y la justicia. Hizo mucho hincapié en la justicia, donde después terminan muchas resoluciones. Claro, porque muy importante eso, ¿no? Él sufrió ese tema cuando era director de ANSES, tenía judicializada gran parte de las decisiones y llegaban en última instancia a la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Claro, Y eso tiene que haber un costo para el gran Estado. acuerdo, a ver, en otros términos, un gran acuerdo nacional de todos los sectores con hacer algo con este sistema. Todo el mundo reconoce que es inviable, que está lleno de parches y que hay que encontrar una solución, ¿no? Pero debe ser bastante difícil, ¿no? Claro, porque lo que planteaba seguramente Bocio, que es lo que nos decía recién Marcos, es que estamos ante un jubilado cada 2 activos y se estima que tiene que haber no menos de 4, y la tendencia no parece crecer por la informalidad laboral. Exactamente. O sea, ¿no? Porque la reactivación se da, hoy tenemos una reactivación en números, pero a veces no se traduce en puestos de trabajo, porque bueno, uno se cruza todos los días por la calle con trabajadores que no están formalizados y que por no estar formalizados en muchos casos por ahí hasta cobran más y no quieren formalizarse. Y hasta la tendencia de las tecnologías también va para ese lado. Exactamente. No parece haber un cambio radical en esta cuestión, sino cambia de fondo la actualidad del mercado de trabajo. No, que los monotributistas también están en el mercado formal y sin embargo no tienen un aporte relevante a la caja. Y Claro, ¿no? claro. Y son formales, ¿no? Sí, Está pendiente de lo que decía Bocio, es interesante porque una reforma previsional que todos los gobiernos dicen hay que hacerla y nadie se anima a empezar. ¿Por qué? Porque el resultado positivo lo vas a ver en varios gobiernos. Claro. Yo recuerdo en una oportunidad un funcionario de un gobierno de Brasil, el gobierno de Bolsonaro, que vino, el ministro de Economía, tuvo una reunión con varios diputados y senadores y estaban discutiendo una reforma previsional
Y el debate era ese. Nosotros discutimos una reforma previsional. Lo que hacemos es dar un mensaje a los actores económicos. A los beneficios fiscales los va a disfrutar el presidente que venga. En este caso fue Lula, digamos. O sea, ni siquiera pudieron ser ellos. Por esa razón a veces se demora el inicio de una reforma previsional que debería hacerse porque los tiempos cambiaron en todo sentido. También cambió la expectativa de vida, también cambió el ciclo de trabajo, todo cambió, ¿no? Sí, hay que ver que se define mañana, si se va a atacar también la urgencia y la situación actual, más que el largo plazo. Por lo pronto lo que está ahora en debate es si sigue o no la moratoria, sí. Y hay proyectos para que continúe, que no van a tener una mayoría, ni Y un siquiera proyecto una mayoría que tiene más simple. fuerza para continuar la moratoria, que es prorrogarla por 2 años. Tampoco te resuelve, te allana demasiado. Pero la prestación proporcional puede tener 2/3. Claro. Y si tiene 2/3 no puede ser vetada. Eso es por lo menos la propuesta que uno escuchó en la primera reunión. El cambia. dictamen va a ser el 13. Sí. Ah, no es mañana. No. Está emplazado. No, eran 4 sesiones. Se atrasó por lo del Papa informativas. Francisco. Claro. Son 4 sesiones. Originalmente Esta es la tercera, si no me equivoco, la de mañana, ¿no? Se Originalmente la atrasó una fecha. semana y el 13 va a haber un dictamen, varios dictámenes, o sea, hay número para dictaminar, Sí, claro. y el acuerdo final va a ser seguramente en el recinto, y hay que ver el número. Ahí el que tiene que, una vez más, relegar su proyecto para apostar por el de los bloques de centro es Unión por la Patria. Sí, que es lo que ocurre siempre, relega, pero bueno, hubo un Se lleva planteo algo. de parte del diputado Mazot, Nicolás Mazot, de Encuentro Federal, de si no nos ponemos de acuerdo con un sector del PRO, con la UCR, y llegamos a 2/3, el gobierno la va a vetar. Claro. Y si la veta y no hay 2/3 para rechazar el veto, quedará vetada. Por lo tanto, me parece que esa es un poco la negociación en una sesión donde va a estar también el tema discapacidad y el tema universidades, que todavía no tiene fecha, creo que se va a No tiene dictaminar la semana tratamiento, que viene, ¿no? pero si este proyecto va encarado hacia lograr la posición en cara para lograr los 2/3 con discapacidad, ya también en un camino similar, pueden ser 2 proyectos de riesgo para el gobierno. Seguro, pero por eso hay que ver bien si llegan o no a los 2/3, porque el gobierno ya mostró Poder de voluntad veto. de veto. Pero mientras hay una agenda que se desarrolla en comisiones, se presentan proyectos, y Guido tiene un proyecto muy particular, porque desde el oficialismo quieren limitar la participación en empresas concesionarias del Estado, ¿no? Contratistas sería la palabra. Sí, el proyecto es inhabilidad para participar en empresas contratistas del Estado y obligación de desinvertir. Ese es el título completo. La autora es la diputada Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza de Tierra del Fuego, y tiene apoyo y firmas de prácticamente de todo su bloque. Sí. ¿En qué consiste? Dice que los integrantes de los 3 poderes del Estado, ahí lo tenemos en la placa, no podrán ser titulares, socios, accionistas, directivos o tener participación económica directa o indirecta en empresas o sociedades que contraten, liciten, concesionen o celebren cualquier tipo de acuerdo económico con el Estado Nacional. En los 3 poderes del Estado, además, resaltemos. Esto es interesante, ¿no? Porque me parece Ejecutivo, que dicen legislativo. es normal que un diputado pueda hablar con soltura de este tema, porque enseguida es señalado. Me animo a decir que miembro del Ejecutivo también, según la época. La justicia es la primera vez que lo escucho. Claro. Me Sí. parece muy interesante. Sí. Muy interesante. Igual yo trataba de bajar la tierra, ¿no? Pensar aquí dentro de la Cámara Un nombre, de vos Diputados. querés un nombre. Hay muchos diputados empresarios, ¿no? Sí. Muchos. Pero se cuidan. Supongo que se cuidan, Se cuidan. pero no tienen No sé si se cuidan contratos, un camarista de segunda no instancia. son de- contratistas del Estado, lo cual no es ningún pecado ser contratista del Estado, ¿no? Prestar servicios, pero Y ahora no se me ve a la cabeza. No sé Me si tener parece que se cuidan más de lo que concesiones. parece. Se Sí. cuidan más de lo que parece. bueno, no podrían. No podrían y saben, van a elecciones los diputados. Cada 2 o 4 Sí. años se están yendo a elecciones. Están un poquito más en el foco que Están un como es. poquito más en el foco. En la justicia uno imagina un camarista de tercera instancia de un juzgado federal de vaya a saber dónde, puede llegar a tener una acción y no nos enteramos nunca y se pasa la vida, se pasa los 35 años de servicio. Me parece interesante, no sé. Claro, nunca el foco está puesto en el Poder Judicial. Nunca, Nunca. nunca. Que
recordemos, el Poder Judicial tiene menos prestigio que el sindicalismo en la Argentina. Eso es algo que venís diciendo y que es nuevo, ¿no? Es management and fit. No digo nuevo de estos años, ¿no? No sé de cuántos años, pero que hay como un consenso general en la sociedad de que siguen sin pagar impuestos a las ganancias y no le solucionan los temas a nadie, salvo los de ellos mismos, el Poder Judicial. Y tienen mandato, Guido, esto es importante bastante recordar. evidente, ¿no? Tienen mandato eterno, ¿no? Eso tienen también. mandato, lo cual se supone estaría bien. Tiene muy poco control. La política también tiene... Me estoy yendo de tema, ¿no? No estoy yendo de tema. La política tiene su responsabilidad que porque el Consejo de la Magistratura... Exactamente. Además de que la política nombra a los jueces, después el Consejo de la Magistratura están recontra denunciados los jueces, algunos por corrupción y les estiran. Hace un par de años que ¿Cuáles son los lazos que hay? Es como cuando se habla de que... La política ha perdido poder de fuego en el Consejo de la Magistratura hace un par de años que lo preside la propia justicia. Bueno, eso también es importante. El Consejo de la Magistratura también, lo integran miembros de la justicia. Esto es esta última coyuntura, pero... pero lo integran estamentos. Sí. No pasa en las legislaturas provinciales. Se cuidaron cuando hicieron la Constitución y dijeron, para nombrar jueces sí te meto estamento. Para controlarlo y sancionarlos no. Así es. Así que por pero eso bueno, como creo que hay 4.000 pedidos de investigación en la Comisión de Acusación de la Magistratura y siempre se juntan todos, recontra corporativa y nada. Nada. Y después va el ciudadano común y necesita que los jueces ejerzan, impartan justicia y se encuentran con otra cosa, ¿no? Por eso es tan peor que los sindicalistas, pero generalmente no se pone el foco en esto. Interesante. Bueno, acá tendrían... Quizás habría que hacer una revolución judicial en algún momento. Judicial, ¿no? Reforma. ¿Por qué revolución? Bueno. Una reforma. Sí. Acá tenemos... Hola, Horacio. Nos vino a saludar Horacio. Que son temas, ¿no? Que... sí. Bueno, tenemos plazos de 2 años para esto. Bueno, ¿qué dice el proyecto de La Libertad Avanza? Durante el ejercicio del cargo y hasta 2 años después de haber cesado en el cargo. Esta inhabilidad... Tenés que desprenderte... Sí. Tenés que desprenderte del cargo que vos tengas en la empresa contratista del Estado. Sí, o las acciones. En ese tiempo. O la participación. En ese tiempo. Y después, quienes asuman y tengan acciones... Sí, quienes asuman y tengan acciones, cuota partes o participación de empresas deberán desinvertir en todas ellas antes de los 90 días. 3 meses. Hay 3 meses, una vez que se asume el cargo, es el plazo máximo definitivo. Esto lo hemos visto un poco con el tema de... fue muy debatido con Macri, ¿no? En su momento. El conflicto de interés. Conflicto de intereses. Sí, ahí había mucha denuncia de conflicto de interés. Por eso es interesante que desde el oficialismo se promueva evitar estas situaciones. Sí. En esa época me acuerdo que lo escucho todavía, lo recuerdo escuchar a Dietrich decir, esto es algo que hay en Argentina, conflicto de interés, en otros lados no hay. Sí. ¿No? Es un tema. Bueno, ¿no? un caso muy notorio de conflicto de intereses, pero ahí está muy regulado, es Chile, ¿no? Recordemos, Sebastián Piñera, el expresidente de Chile, fallecido en un accidente de helicóptero, cuando llegó a la presidencia, era el presidente de la TAM, de LAM Chile. De LAN Chile, creo que de LAN, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, una empresa muy importante y él se corrió. Bueno, es interesante acá, obviamente, la violación de este artículo. Se anularían los contratos de las empresas dará lugar a la nulidad de los concesionarias. contratos celebrados, la obligación de restituir los bienes obtenidos, sanciones previstas en la Ley de Ética Pública, las que correspondan. Hemos abreviado acá, ¿no? Por Mauricio, porque si no, esto era largo. Remoción o juicio político, si son legisladores o funcionarios públicos. Se tienen que ir, básicamente. Es decir, hay un aspecto punitivo, ¿no? De la ley. Nadie se va a someter a un juicio político, se tendrían que ir en caso de ser detectados con algún interés en una empresa contratista del Estado. Nosotros también nos vamos a ir, si te parece. Nos vamos y es que te la retomamos algo por decir. En otro momento. No, había algún textual de la diputada. Me parece que ya lo pasamos, ¿o no? De la transparencia, etcétera, pero lo dejamos, me parece, para la próxima. Creo que pasamos el textual, ¿o no? Ah, bueno, pasamos, sí, no sé cómo quieran. Sí. Bueno, la diputada, estamos hablando de la diputada Lorena Villaverde. Lorena Villaverde, que es la encargada de presentar este proyecto. Nos vamos entonces, Guido, gracias por venir. Gracias. Gracias, Marcos. Un gusto, como siempre. Nosotros nos vamos mañana de vuelta acá a las 13 en La Bancada.